Antes de hablarles sobre cómo escribir libros en Amazon y subirlos, esta video 2 porque he recibido muchas preguntas del primer video, pues bueno, recomendarle algunos libros como los que están viendo en pantalla, que pues no tienen que leerse todos estos libros, pero sí al menos escoger uno o el de su predilección, para que tengan idea también de cómo escribir. Las universidades y los colegios pues actualmente hacen grandes esfuerzos con áreas especializadas en la escritura, tanto español como inglés, pero pues para que tengan en cuenta esto también. Aquí algunos conceptos básicos. Miren que un libro, por ejemplo, está compuesto de capítulos, entre otros el índice, el prólogo, bueno, etcétera. Pero pues básicamente está compuesto de capítulos y esos capítulos están compuestos por párrafos. Según el consenso general pues de estos autores y otros, pues los párrafos están compuestos de una idea principal y unas ideas complementarias. Entonces, cuando vayas a escribir tu párrafo, debes de tener en cuenta esa idea principal y cuáles son esas ideas que complementan lo que quieres proyectar o lo que quieres mencionar en tu párrafo. Esos párrafos pues obviamente van a tener unos conectores y los párrafos están compuestos de oraciones. Obviamente pues los párrafos, hay varios tipos de párrafos, entre ellos descriptivos, expositivos, narrativos, bueno, etcétera. Hay varios tipos de párrafos. Los párrafos están compuestos por oraciones y esas oraciones deben de tener un sentido de acuerdo pues a esa idea principal. Inclusive algunos dicen que los párrafos están compuestos por una oración principal. Esa idea principal del párrafo obviamente está constituida por una oración principal y las ideas complementarias están compuestas por oraciones complementarias. Esa oración debe tener un sentido y ese sentido va de acuerdo a esa gramática, a esa sintaxis también. Dentro de las oraciones está la voz activa y la voz pasiva. Las oraciones también tienen conectores, pero ten en cuenta que las oraciones van a tener una voz activa, una voz pasiva, y tú vas a poder redactar esto de acuerdo a la necesidad de lo que estés haciendo en ese momento. Van a tener unas conjunciones. Y hay una parte muy especial que debes de tener en cuenta, que es la gramática. Cuando estés escribiendo tu libro para Amazon o para cualquier otra empresa editorial, debes de tener en cuenta esa gramática y esa sintaxis. Acuérdate que la gramática pues es esas reglas y esos parámetros que rigen la forma de escribir, y esa sintaxis también, que es la sintaxis, hace parte de la gramática. Dentro de las oraciones obviamente están las palabras. Esas palabras van a tener una ortografía, pero esa ortografía depende mucho de ese sentido que le estemos dando a la oración. Un ejemplo muy común es que a veces hay palabras que llevan tilde dependiendo de lo que estemos hablando. Por ejemplo, la palabra como. Esa palabra como a veces lleva tilde y a veces no lleva tilde. También la palabra está, etcétera. Entonces esas palabras van a de acuerdo pues a ese sentido de la oración, van a tener tildes o se van a escribir también de una manera. También hay palabras que pues suenan parecido pero no se escriben igual, como vaya con y y vaya con doble l, etcétera. Y también tenemos los signos de puntuación. Por ejemplo, en este libro de aquí, el libro de Escribir en la Universidad, de un conocido mío que es Alfonso Vargas Franco, él describe muy bien cómo utilizar los signos de puntuación, sobre todo la coma. El signo de puntuación coma es uno de los más utilizados junto con el punto, pero esa coma es muy utilizada y pues uno se queda sorprendido en este libro cómo él describe prácticamente muchos casos, varios casos, bastante, sobre cómo se utiliza la coma y en qué momento se debe utilizar la coma. También otros signos de puntuación como el punto y coma,
el punto seguido, el punto aparte, la admiración, pues otros, como otros. Entonces, tener en cuenta esto también, y muy importante que dentro de los párrafos debemos de tener las citas. Por ejemplo, yo traigo aquí a colación las citas de las normas APA y las citas de IEEE, porque pues si estamos haciendo un libro, pues en algún momento vamos a tener que referenciar o colocar fragmentos de otros libros. Por ejemplo, lo que estoy haciendo ahora es mostrarles a ustedes libros o libros. Yo podría haber citado ciertas partes y colocar un ejemplo, pero referenciando al autor. Acuérdense que están las citas y las referencias. Entonces, muy importante, porque esas citas y esas referencias bien hechas le dan credibilidad al lector. Miren, aquí estos son unos elementos básicos, pero ténganlos en cuenta cuando vayan a escribir su libro en Amazon, para que tenga la calidad necesaria. Yo, por ejemplo, no soy escritor, pero sí me esmero mucho. Yo he escrito cosas que han sido, pues como lo dicen algunos, no muy bien articuladas, pero a través del tiempo uno va aprendiendo y va recibiendo esas orientaciones tanto de profesores como de los mismos libros, de los autores. En la universidad se preocupan mucho. Uno de los cursos que más le dan a los profesores de la universidad son cursos sobre redacción, tanto redacción científica. Digamos que cuando uno está escribiendo un libro, la redacción es un poco más libre, entre comillas. Uno escribir un libro pues puede utilizar primera persona, puede utilizar ciertas expresiones que en un artículo científico a lo mejor todavía pues no son muy aceptadas, pero en un libro hay un poco, entre comillas, más de libertad. Entonces, ojo con esas normas APA, con esas citas. También estuve buscando herramientas en internet para ayudarles a ustedes a corregir esa sintaxis y esa gramática. Y la verdad es que hay varias, pero todavía se quedan un poco cortas, sobre todo porque dependen mucho de ese sentido de la oración, y pues la puntuación y la sintaxis todavía, digamos que para una máquina es un poco complejo. Digamos que hay herramientas de inteligencia artificial que se pueden acercar un poco, pero todavía es muy complejo. Digamos que también las universidades hacen un esfuerzo. Miren que la Universidad Santo Tomás tiene una página muy buena que habla también sobre pues cómo escribir. Esta página de Santo Tomás habla sobre la gramática, sobre el léxico, sobre la cohesión del texto. Entonces mire que me parece interesante, se las voy a dejar en la descripción, y me parece que esta página, digámoslo así, puede ser un buen punto de partida para que ustedes pues empiecen a escribir. Miren, aquí está la estructura del párrafo. Entonces, esto no es para abrumarlos ni abrumarlas, sino para que pues tengan una idea de que pues cuando vayan a escribir su texto, simplemente tengan en cuenta estos aspectos, y pues ahí pueden tener un libro un poquito más agradable y que pues tenga más credibilidad. Estos son algunos de los elementos. Yo sé que hay muchos más. En los comentarios los pueden colocar. Ojalá que los escritores expertos nos guíen aquí. Pero digamos que esto es algo que comparto para que ahora que hay muchas editoriales o hay muchos sitios que prácticamente todos podemos subir un libro, que esos libros tengan esa calidad necesaria, y también que tengan algo muy importante, que son esas citas. También hay otras herramientas para revisión de plagio. Entonces deben tener mucho cuidado con ese plagio. Entonces, bueno, que pasen su libro en internet, simplemente escriben revisar de plagio y salen muchos sitios donde se pueden pegar fragmentos de su texto y mirar en qué coinciden. Acuérdese que cuando está citado, el revisor de plagio pues va a decir que, pues algunos más avanzados, los de pago, pues van a decir que si la cita está bien o no. De todas maneras, algunos dicen que se acepta hasta un 25%, digamos, no de plagio, sino de citas, digamos, de fragmentos en su libro de otros autores. Pero en realidad esto es una medida que algunos pueden decir otra cosa. Pero entonces yo los invito a que tengan en cuenta estas cosas
para poder subir su libro o escribir su libro a Amazon. Si empiezan con lo elemental, o sea, hagan frases sencillas que se puedan entender sin complicaciones. Ojo con el sentido de la oración para que puedan saber cómo se escribe la palabra, si es un adverbio, si es un adjetivo, si es un sustantivo, ¿sí? También la voz pasiva y activa. Entonces, para que tengan en cuenta estas cosas y puedan tener un libro con digamos, un nivel de aceptación. Muchas gracias.